González. En Instagram subí una historia sobre todas las preguntas que quisieran hacerme sobre rinoplastia y bueno, vamos a empezar a responderlas. Bueno, las preguntas. Doctor, si tengo lupus o alguna enfermedad autoinmune, ¿puedo operarme? Siempre que quieran hacerse una cirugía, no solamente plástica, sino cualquier otra cirugía, si tienen una enfermedad tan importante como el lupus o unas enfermedades autoinmunes, consulten con su reumatólogo, consulten con su médico internista, pídale el aval a ellos y una vez ellos tengan el aval y las recomendaciones, no las traes si el médico que está tratando tu enfermedad te aprobó la cirugía. Siguiente pregunta. ¿Cómo eliminar la fibrosis tras rinoplastia? Lo que nosotros llamamos fibrosis es una cicatrización. Todas las rinoplastias tienen un proceso de cicatrización y de sanación, solo que en algunos momentos puede haber un poquito de cicatrización mayor en ciertas partes de la rinoplastia. Es muy importante, sobre todo los primeros meses, junto a su cirujano, que él controle con medicamentos, con presión, con masajes. Hay muchas cosas para hacer. No es quedarse con la fibrosis durante mucho tiempo porque si no, no la vas a poder solucionar. ¿Se puede operar la nariz y la barbilla al mismo tiempo? Sí se puede. Se pueden hacer las dos cirugías e incluso se puede hacer fotografías, una perfiloplastia que llamamos nosotros, a ver en qué punto se coloca el mentón para que quede muy armónico a la nariz que se diseñó. Entonces se pueden hacer juntas y es muy bonito esas dos cirugías juntas. ¿Cuánto cuesta? Bueno, el valor es algo que yo quería hablarles porque es que la mayor parte de las preguntas es cuánto cuesta la rinoplastia. La primera es contarles que todas las rinoplastias son absolutamente diferentes. No es lo mismo una rinoplastia que puede demorar una hora, por ejemplo, una pequeña jiba, a una cirugía que hay que transformar toda una nariz que puede ser de 3 o 4 horas. Ya podrás entender que va siendo un poquito diferente. La otra cosa es si la nariz nunca ha sido operada o si es una nariz que ha sido operada en varias ocasiones. Generalmente las cirugías de varias ocasiones llevan más tiempo, más destreza, más dificultad y más controles postoperatorios. Entonces, si tú tienes alguna duda, lo que tú haces es que nos puedes escribir a nuestro mail y nos puedes escribir allí y nosotros mandar tus fotografías y nosotros te volvemos a hacer una evaluación y dar un costo estimado de lo que puede valer tu cirugía. Porque entendemos que muchas personas no viven en Bogotá, viven fuera del país y quieren saber sus costos antes de venir. Así que si ya estás muy interesado, nos mandas las fotografías, nos mandas un mail contándonos tu historia, qué quieres, cuáles son tus antecedentes y podemos aproximarnos mucho a lo que tú quieres. ¿Es muy difícil operar una nariz chata o gruesita? Pues mira que ha sido una de las grandes y gratas experiencias que yo he tenido, que es transformar todas estas narices que son chatas y que son narices gruesas, latinas, de pieles gruesas y bueno, pienso que hemos logrado grandes resultados con esto. Sí es difícil, pero con el tiempo tú coges destreza para irle cambiando la forma y realmente es una de las cosas que a mí personalmente me apasiona mucho porque si tú miras la mayor parte de la población nuestra pues tiene la nariz gruesita porque somos una combinación de muchas razas. Si no acepto transfusiones de sangre, ¿puedo hacerme la rinoplastia? Sí puedes hacértela, porque es que la rinoplastia es una cirugía que realmente la pérdida sanguínea es mínima. Entonces podrías hacértela. Hay cirugías que sí son mucho más complejas que ya tienes que evaluar con cualquier cirujano que quieras hacerte, pero la rinoplastia en general es una cirugía que se podría hacer, pero tienes que llegar con muy buenos niveles de sangre a tu cirugía. ¿Por qué mientras más rinoplastias la nariz se deforma? Porque nosotros contamos con una limitación muy grande, muy grande, que es la piel del paciente. La primera cirugía tú tienes muchas estructuras que te dan mucha suavidad en tu nariz, como es la grasa, como una cantidad de fascias o telitas que se encuentran adentro, que protegen los cartílagos y los huesos y la piel. A medida que van transcurriendo una, otra cirugía, se van perdiendo todos estos componentes y va quedando la piel solamente con la estructura inferior. Entonces llega un momento en que ya la cicatrización interna, así hagas un trabajo maravilloso, puede alterarse porque la misma cicatriz y la piel ya comienza a limitar. Entonces, entre más cirugías, sí es mucho más difícil, no solamente la técnica quirúrgica, sino el resultado, porque puedes hacer algo muy bonito, pero la misma piel y la cicatrización fuerte empezará a dañar un poco lo que existe.
¿Cuánto tiempo es para la recuperación? La recuperación es algo muy importante, es algo que también me preguntan muchísimo. Entonces, en Bogotá, cuando ustedes llegan a Bogotá a operarse, normalmente 2 días de adaptación a la altura, luego operamos, mínimo quedarse 15 días en Bogotá para poderte controlar, ideal 3 semanas. Ideal 3 semanas. Si tú cuentas con 3 semanas sería maravilloso. Si son 15 días, está bien. Pero menos de esto sí no te lo recomiendo tanto, sobre todo si tienes que viajar, porque necesitamos un control. Luego de eso comienza un proceso donde nosotros apoyamos al paciente durante un periodo de los primeros 6 meses, pero sobre todo los primeros 2 meses, 2 veces a la semana. 2 veces a la semana, todo el tiempo los vemos, vamos moldeando, vamos desinflamando la nariz, vamos viendo qué necesita la nariz 2 veces a la semana para que tengamos un control estricto del resultado que vamos teniendo. Luego de eso, tú sigues desinflamándote, a los 3, 4 meses ya la vas a ver muy bonita, pero ella sigue desinflamándose durante un periodo de 2 años. Quiero que sepas que el resultado final es a los 2 años aproximadamente, cuando ya se desinflama completamente. La nariz tiene un proceso de desinflamación muy lento, para que lo sepas. ¿Se puede hacer la rino y la operación de cornetes al mismo tiempo? Sí, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la parte funcional va ligada a la parte estética. Eso es algo muy importante. O sea, la estructura de la nariz es funcional, el septum, los cornetes, la respiración. Entonces, no solamente si hay una alteración de cornetes, si hay una alteración de septum, debe corregirse en el mismo momento de la cirugía. No solamente porque mejore la función de la nariz, sino porque la estructura estética muchas veces corresponde a la estructura, los cimientos funcionales. Entonces, si tú no arreglas la parte funcional, muchas veces no logras incluso una mejoría estética. Entonces, siempre que se pueda y se debe mejorar la parte funcional, es ideal. Doctor, ¿una nariz queda perfecta en una operación o se necesita más? Esa es una pregunta muy importante, pero muy importante. Ustedes tienen que entender que cuando nosotros, por ejemplo, operamos a un paciente, siempre existe mucha experiencia, la mejor disponibilidad, el paciente coloca lo mejor de sí, se prepara para su cirugía. Sin embargo, nosotros, a diferencia de, por ejemplo, un constructor, no colocamos ladrillos y esto no se modifica. Nosotros contamos con los procesos de cicatrización, contamos con factores inherentes como a cada paciente, mejor dicho. Entonces, en algún momento pueden surgir inconvenientes, que un pequeño sangrado, una pequeña, cualquier cosa que pueda cambiar algo, se puede corregir después. No necesariamente tiene que ser perfecta en ese momento. Sí hay que guiar la nariz, sí hay que controlarla, sí hay que ir seguido donde el médico. No es vincularte a tu médico. Si viven en el exterior, manda fotos, mira, voy así, ¿qué opinas? Todo, ¿no? Se lleva un proceso para que la nariz llegue lo mejor posible. Si es necesario en algún momento hacer una segunda cirugía, que sea algo muy pequeño, pero no operar toda la nariz, porque ahí es cuando ya comienza la dificultad, cuando la cirugía es muy fuerte, cuando es muy difícil, ¿no? Entonces, lo más importante es tratar de ir a la fija en la primera. Buscar perfección en una sola no es tan fácil. Apuntamos hacia lo mejor que podamos, pero si es necesario, ojalá sean correcciones muy pequeñitas. ¿Se puede hacer una tercera cirugía si te has hecho 2 y no has quedado satisfecha? Sí, pero entonces tienes que reunirte con tu médico y analizar muy bien tu caso, qué posibilidades hay, que no, de acuerdo a cómo te encuentres para tu tercera cirugía. Las hemos hecho, he tenido éxito en muchísimas, en otras no ha sido tan fácil, pero eso es que hay que analizar cada caso. Si el resultado puede llegar a ser muy bueno, bien. A veces están en regulares condiciones las narices que muchas veces preferimos no operar, pero toca analizar cada caso en particular. ¿Hace rinoplastia en algún otro lugar del país? No, desafortunadamente nosotros aquí operamos toda la semana. Ya prácticamente el tiempo no me da para salir de Bogotá. Me hubiera gustado mucho poder estar en diferentes partes, pero por ahora, y yo creo que en el futuro, vamos a estar en Bogotá. ¿Éticamente le dirías a una paciente que no se realice una rinoplastia de no ser necesario? Bueno, acá esa pregunta es muy interesante, porque ¿qué es necesario y qué no? Necesario es cuando tú tienes un problema funcional. Necesario es cuando tú tienes como un problema psicológico importante y quieres mejorar tu autoestima. Pero también puede llegar una paciente que tenga una nariz que quiera adelgazar un poquitico la punta, pero tú dices, ¿necesaria? Pues no, porque está respirando bien. Pero ella quiere mejorar un poco su aspecto estético, lo podemos hacer. Claro, se puede mejorar un poco más. De hecho, tenemos narices que son bonitas y queremos
wow, la nariz súper linda. Eso se puede hacer. Entonces, ya, cuando tú ves una nariz que sí definitivamente está hermosa, divina, respira bien, pues no vamos a operar una nariz que no vamos a tener un resultado mejor de su propia belleza y de su estado. En ese caso sí le diría al paciente no. ¿A qué edad se puede realizar la rinoplastia? Esa es otra pregunta que me hacen muchísimo. La rinoplastia es una de las cirugías que se permite cuando son menores de edad. Incluso se han hecho cirugías en pacientes que tienen problemas funcionales serios, cornetes grandes, desviaciones septales desde una corta edad, te estoy hablando 15 años, ¿sí? Y están aprobadas esas cirugías. Desde el punto de vista estético, si tú te intervienes antes de los 17, 18 años, tienes que saber que puede de una u otra manera, de todas maneras, con el desarrollo, si por ejemplo quitas una jiba, si este paciente crece un poquito, podría llegar a reproducirse en cierta forma parte de esa deformidad. Entonces hay que tener en cuenta esa parte, sobre todo en las cirugías estéticas cuando son menores de 18 años, que es la advertencia de que es posible que pueda llegar a alguna de las, si hay crecimiento, reproducirse en algún grado. ¿Mejora la rinitis? Sí, por eso lo que hablábamos de la turbinoplastia. La turbinoplastia se hace sobre los cornetes, que son los que producen la rinitis alérgica. Se mejora, pero no se cura, porque es una alergia lo que se encuentra allí. ¿Cuántas citas previas requiere la cirugía? Yo pienso que 2. Una donde tú me conoces, hablamos, qué quieres, hacemos, mejor dicho, un análisis de tu caso. Luego de eso yo pido unas fotografías y unos exámenes de laboratorio. Entonces me los traes, analizamos las fotos, miramos cómo nos gustaría, qué podemos lograr y miramos los exámenes de laboratorio y ya programamos la cirugía. Generalmente son 2 citas. Bueno, reuní las preguntas que consideré que albergaban la mayor parte de todas, fueron muchísimas, entonces no pude responder absolutamente todas, pero con esto ya creo que la gran mayoría resolvió muchas dudas. Les agradezco mucho estar viendo el video y aquí dejo las redes sociales, el correo por si necesitan algo más y estar en contacto con ustedes y haciendo un seguimiento. Que estén muy bien.